Minutos, ya está aquí la mesa de los miércoles, lista con Andrea Chávez, senadora de Morena. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Buenos días, Azucena, contenta de estar en la mesa. Un saludo a la audiencia, como siempre. Qué gusto verte. Lilia Aguilar, diputada del PT. ¿Cómo estás, Lilia? Bienvenida, gracias, buenos días. Con un gusto de estar por aquí, por primera vez invitada en esta mesa, así que estoy muy contenta. Gracias por estar acá. Dos chihuahuenses en la mesa, querida Azucena. Y además, pues, representantes de Ciudad Juárez. Oye, pues entonces 3 norteñas en la mesa. ¡Eso! Bien. Bueno, pues se va a poner bueno, por supuesto. A ver, primero, un tema que les incumbe a Morena y al PT. El tema de la reforma electoral y luego entramos ya a otros temas. Buenísimo. Hay un asunto ahí de plurinominales, que la presidenta dice hay que eliminar los plurinominales, hay que modificar la forma en que se eligen, etcétera, y eso evidentemente pues al PT no le conviene. A ver, Andrea, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué les han dicho a ustedes como senadores? Bueno, de inicio lo que le puedo comentar a la audiencia es que se acaba de conformar una comisión que tiene una presidencia ejecutiva a cargo del compañero Pablo Gómez, que estuvo al mando de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es un compañero con una extraordinaria trayectoria de lucha para fortalecer los mecanismos democráticos que existen en nuestro país, para el fortalecimiento de las instituciones, y por ello es que nos congratulamos del nombramiento del compañero Pablo Gómez, así como de otra serie de compañeras y compañeros que integran esta comisión, como la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, José Antonio Peña Merino, que es el titular de la Agencia Digital para la Transformación, Ernestina Godoy, consejera jurídica, Arturo Saldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y un infinito etcétera. ¿Qué va a hacer esta comisión? Escuchar a la gente. ¿La gente qué quiere en términos llanos? Que las elecciones sean menos caras, generar menos expendio, que haya más presupuesto para pensiones, para programas, para apoyos, que ya no cueste tanto los mecanismos de elección. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que las listas de plurinominales o de representación popular no sirvan para meter a los impresentables. No estamos hablando de eliminar un mecanismo, o sea, no eliminar de los pluris, ¿o cuál es la propuesta? ¿Eliminarlos? Es que en realidad todavía no hay propuesta, querida Azucena. Pero Morena, independientemente de lo que diga la presidenta... Pues mira, en Morena vemos de todo un poco. A ver, yo fui plurinominal como diputada federal, fui una diputada federal de representación proporcional en la legislatura pasada, y yo les decía, y yo estoy a favor de eliminar los pluris, porque yo no le tengo miedo a la urna, y entonces el pasado 2 de junio me sometí a elecciones y me convertí en la chihuahuense más votada en la historia. Ahora bien, no todos los morenistas tienen la misma percepción, entonces para esto se ha conformado esta comisión para saber cómo se van a integrar ahora las listas, si va a ser distinto, en fin. No se trata de eliminar los plurinominales, todavía no hemos dicho nada. ¿Qué dice el PT, Lilia Aguilar? Porque ha estado esta tentación de eliminar a los plurinominales desde hace tiempo. ¿Qué dicen en tu partido? Lo que nosotros hemos dicho desde el inicio, que se ha dado esta especulación, pero además la propuesta de la creación de la comisión es primero que no hay todavía una propuesta en firme, y que nosotros hemos hecho un llamado a que se sumen no solamente los partidos políticos, sino todas las personas que tienen algo que decir sobre la reforma electoral a esta mesa. A mí me parece que es inédito que la presidenta, por ejemplo, vaya a encabezar la comisión, la verdad, eso nunca ha sucedido. Pues no, porque no es lógico. Pero además, yo creo que es lógico, porque finalmente tiene que ver con el mecanismo que pone las reglas para el acceso al poder, y eso no es pequeña cosa. Y más después de los señalamientos que ha habido de la oposición, de absolutamente todo, que quieren poner, vamos a decir, sus debilidades quieren poner en nuestro movimiento. Entonces, nosotros hemos dicho con mucha claridad, una vez que haya una propuesta, el PT se posicionará al respecto, pero sobre todo nosotros tenemos también mucho que decir en esta reforma electoral, sobre todo lo que tiene que ver con la vigencia de los órganos electorales locales, de los tribunales locales, y el mismo proceso. Hay algunas propuestas ya que están sobre la mesa, digamos, desde el sexenio pasado. ¿Ustedes estarían a favor o en contra de que se eliminen los pluris? Digamos que es una posibilidad. Nosotros vamos a dar una posición una vez que esté sobre la mesa. Eso es así de claro, pero sobre todo porque fíjate bien, la propuesta
ha ido desde lo que ha dicho la propia Andrea de la desaparición o no, hasta si van a territorio y es una lista nacional. Como repechaje, el mejor perdedor, se puede integrar de distintas formas esa en lista. Chihuahua, por ejemplo, ahora que decíamos que somos tres norteñas acá, en Chihuahua hay una lista B, como existe en la Ciudad de México, que es el que compite, puede acceder a la lista plurinominal y existe una lista plurinominal. Entonces, este tipo de mecanismos, pues ahorita yo decirte así al aire estamos o no de acuerdo en blanco y negro, lo cierto es que no ha habido sobre la mesa la desaparición pura y llana de los plurinominales. Bueno, Laura Ballesteros, buenos días, diputada de Movimiento Ciudadano. Pues aquí, buenos días viendo ese tema todos. de la reforma electoral, nos dice Andrea que todavía no hay una propuesta específica, nos dice la diputada del PT, Lilian, que ellos, bueno, pues verán qué pasa con los plurinominales, desaparecer o no los pluris. Mira, nosotros... Los pluris es esta gente que entra a la lista, que sí se ha desvirtuado, o sea, que sí se ha corrompido, la verdad. Decir, a ver, la intención era que los partidos pequeños, como el PT o el Verde, o como ha sido MC, etcétera, tuvieran representación en el Congreso. O grupos minoritarios, indígenas, grupos vulnerables, mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Personas con discapacidad. Pero ahora, pues, las listas las encabezan, pues, los líderes que prófugos no, de la justicia, que no se ensucian ni los zapatos. A ver, Laura. Mira, primero muy buenos días a Buenos todas, días. a todos, qué gusto verles. Noches. Muy mal el servicio de Uber, lo tengo que decir, 25 minutos para poder agarrar uno, ya ni los taxis de la calle. Pero bueno, a ver, ya lo decía en la mañana Álvarez Maínez en entrevista, nosotros estaremos siempre abiertos y dispuestos a participar en todos los espacios que existan para que México pueda tener una mejor representación. México es joven, Azucena, y tenemos que estar analizando hoy, más allá de cómo la vieja política sigue queriendo hacer su agosto con una reforma electoral como esta, es cómo los jóvenes pueden tener mayor acceso al poder. Entonces tendríamos que estar discutiendo, por ejemplo, cómo bajar la edad para votar a 16 años, ¿no? Los jóvenes están listos, quieren tomar a México en sus manos y no hay una participación real porque... No sé, ¿qué porcentaje de jóvenes vota? Ese es el tema. No, a ver, de los 18 a los 20, ¿o qué porcentaje vota? Pues es una participación muy buena, casi ¿cuál la es? mitad. Porque, ahorita vemos el dato. O sea, a ver, a pero lo que por voy eso, es... pero nada más déjame terminar mi argumento. Nada más lo que quiero preguntar es, ¿en qué está basado esa propuesta? Porque nosotros hablamos con ellos todo el tiempo. Nosotros hemos visitado todas las universidades del país, prácticamente 50 universidades. Jorge Álvarez Maínez se visitó las universidades en la campaña electoral. Pero miren, por eso nada, si me permiten terminar mi argumento. Sí, es que me llamó la atención, perdóname. Es muy importante que les demos a las juventudes la oportunidad de tomar a México en las manos. Y ellos al final están listos para participar, Azucena, pero no por las vías tradicionales. ¿Con base en qué lo dicen? Ahí te va. Ajá. No base en las vías tradicionales. Eso es lo que ellos no buscan. Por eso, entonces, si pensamos una reducción de la edad para votar, tendremos que estar poniendo en la mesa el voto electrónico. Para las juventudes especialmente, pero también para toda la población. Porque es como ellos se comunican con el mundo, es como ellos participan en su vida comunitaria, en su vida familiar, en su vida social. Entonces, claramente la vida política, que también les pertenece, tendría que hablar su propio idioma. Entonces, primero, ese es el primer punto que quisiera poner sobre la mesa, las juventudes. Y número 2, el tema de los plurinominales, pues es que parece que a Morena solo le estorban los plurinominales que no son de ellos, porque a sus coreanos parlamentarios que llegaron por la vía plurinominal no los veo quejándose de las pluris. Es más, Pablo Gómez, que está a la cabeza de la Comisión Electoral, ha sido plurinominal. Bueno, Pablo Gómez fue el primero, de los primeros pluris, ¿no? Sí, claro, sí, por eso inauguró el sistema electoral. Yo por eso insistía, ¿no? Por eso insistía cuando hablamos de la comisión que se conformó para precisamente la integración de esta propuesta, yo hablaba de que la preside una persona que ha venido luchando para mejorar los mecanismos de participación democrática de todos los grupos, particularmente los grupos minoritarios, ¿no? Pero yo quiero insistir en una cosa. A mí no me extraña que el PAN Naranja esté en contra de eliminar los plurinominales. De los 300 distritos federales en esta pasada elección, solo ganaron 1 a nivel nacional. Solamente ganaron un distrito federal. No, eso es completamente falso. Eso es completamente falso. La diputada federal Lilia Aguilar, que nos acompaña en la mesa, por fin se nos hizo que viniera el PT para aclarar ese punto. Momento. A ver, Andrea. La diputada federal que está en la mesa de representante del Distrito 3 Federal de Ciudad Juárez, que es todo el poniente
de Ciudad Estamos Juárez, que hablando de abarca partidos por desde sí solos. la frontera norte hasta la salida a Nuevo Casas Grandes, y es uno de los Por la distritos coalición. en donde los movimientos de izquierda tienen más diferencia con respecto a los movimientos de derecha. A Movimiento Ciudadano le fue del nabo en el distrito de Lilia Aguilar, que además es dirigente del Partido del Trabajo, ¿no? Pero bueno, Por la ya, coalición, Andrea, revelada no- la gran no mientan. mentira que nos comparte Estamos aquí el día de hoy, hablando Laura, por yo sí les partido quiero decir una político. cosa. Ahora le pregunto. En Chihuahua, en Sonora, en Baja California, de momento son los estados en donde recuerdo. Hace 2 semanas, la oposición, el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, el PAN Naranja, convocaron a ruedas de prensa para acusar a la reforma electoral de antidemocrática. Ujú. Y no hay ni un solo punto, ni una sola coma redactada de esa reforma electoral. ¿Ustedes ya fueron invitados a alguna conversación? No la tengo Porque yo la presidenta registrada, dijo quizás antier. a nuestros coordinadores parlamentarios y estarán bajándonos los Y a lo mejor siguientes se les dan horas. las invitaciones. Pero Monreal. lo que La nosotros Jucopo, hemos Monreal dicho, también lo dijo, nosotros ajá. hemos dicho que si hay una pluralidad, no tenemos por supuesto que participar, hay que hablar para que la gente pueda tener participación y pueda acceder al poder. Por eso, de nuevo, a mí concentrar la conversación otra vez en las viejas cúpulas, en la vieja política, que una reforma electoral de este calado salga de manos del Poder Ejecutivo debiera preocuparle a todo eso el es lo país. que menciono, Ya no que estamos no en es una común presidencia y imperial. no es como Claro. un flujo normal. pues, Tendría que ¿no? haber más O sea, bien viene de la una oposición y ustedes lo participación, saben en el claro, PT, diputada. de toda la comunidad, ¿No? y ya no estamos en una presidencia imperial. Entonces, si vamos a cambiar el régimen político, tendremos que empezar a tener nuevas prácticas también. Y de nuevo, ¿cómo la comunidad va a acceder al poder? Porque Morena es el partido más caro del mundo. 30,000 millones de pesos se le han dado en los últimos 10 años. Así, ¿quién no va a ganar elecciones? Y lo que preocupa es qué ciudadano de a pie puede tener la capacidad de competirle a Morena con este aparato electoral. Ojalá que esto que están diciendo de disminuir las prerrogativas, empezando por ellos, sí suceda. ¿Y ustedes están de acuerdo? Porque ellos tienen, claro, ¿Sí? porque ellos, Bueno. nosotros hemos propuesto esto desde Excelente. siempre. Nosotros Bueno. estamos trabajando Listo, nuestra propia primer acuerdo. propuesta. Algo bien. A ver, ¿el PT nosotros también está de estamos acuerdo con trabajando que les nuestra quiten propia dinero? propuesta, porque Ay, la vamos al hemos corte. tenido Ay, propuestas espérenme siempre. tantito. Regreso con la diputada del PT, Lilia Aguilar. Nos quedamos con la diputada del PT, Lilia Aguilar. Déjame preguntarte, Lilian. A ver, aquí se ha hecho un debate muchas veces respecto a cuántos distritos ganó el PT por sí solo y cuántos con alianza. Andrea dice que el PT ganó. Bueno, me parece que fueron cerca de 30 y... Nosotros tenemos ganados en coalición 26, Sí, 4 sí. solamente PT, entre ellos está uno de Oaxaca, uno de Guerrero, donde el PT tiene una fuerza importante. Ahora, yo entiendo A ver, nada más déjame debate. porque Laura ha tenido siempre esa duda y yo ya la quiero aclarar. Ah, no, yo no tengo la duda. O sea, tú Ellos dices que el por PT sí solos no ganaron un solo no distrito, gana es por el la PT. alianza. Yo no coincido. No, eso no es Es cierto. por la No, alianza. hay eso unos es en cierto. donde... No, 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 sí, no, nosotros ahí se está. enfrentaron A a ver, nosotros. Nosotros, Ok. Los hemos mostrado nosotros en aquí. Oaxaca tenemos la diputada Araceli, se me olvida el apellido, es diputada con Pero nosotros. fueron sin alianza en Oaxaca. En Solos. alianza fuimos solos. Correcto. O sea, sí. Inclusive el Verde y Morena fueron en una coalición distinta a la de nosotros. El Muy PT Creo que lo podemos ver recientemente. los datos, nosotros lo tenemos documentado y lo hemos mostrado aquí muchas veces. Pero finalmente me parece que esa discusión se vuelve un poco Era nada más porque nos importa que se diga la verdad aquí pero en es esta cierto, a mesa. ver, Lo que es con lo que datos. es, Laura ha es, dicho en ¿verdad? distintas ocasiones que disfrazamos morenistas de petistas y que así hicimos la distribución de los convenios de coalición para que ganaran, ¿no? No, eso es Pero mentira. aquí está el ejemplo de que no, es dirigente del Partido del Trabajo, a Lilia ver, Aguilar. Estamos diciendo que Es integrante ganaron de la Coordinadora elecciones Nacional. con la coalición de Morena y No, pero Movimiento ella es del PT. Ciudadano Yo por entiendo sí la solo narrativa ganó que- yo también entiendo un la porcentaje de narrativa la que votación tienen que de no sin tiene el coalición. PT. Ganó solo un distrito a nivel nacional. Tiene más o menos el 3% de la votación a nivel que nacional dices en la es que última elección. Fíjate, Más o Susana, menos. ni un solo distrito Movimiento federal de Ciudadano Nuevo León tiene el ganaron. doble. Ni uno A ver, solo. Y ustedes tienen Uno solo 50 Jalisco. diputados Pero- federales y pero nosotros yo- tenemos yo 27 diputados simplemente- federales. yo simplemente En la diría, elección a del ver, Congreso, ese porcentaje no se refleja bueno, en la eso- conformación. a ver, Eso es Lili. lo que nosotros eso es estamos mentira. diciendo. Veracruz es la demostración más clara.
para ustedes y para nosotros, que nosotros somos ¿Tenemos un o no el partido, doble de un partido votos para en el crecimiento. Congreso que ustedes, No lo sé Julia? porque Sí yo lo no estoy tenemos. atenta de Movimiento Sí lo Ciudadano, tenemos. con todo Bueno, debería respeto. estar atenta Pero, de la pero información lo de la que sí, votación del lo que Congreso. sí A ver, tengo sabemos- que a ver, decir, pero sabemos lo los que sí números. tengo A que ver. decir para nosotros. Aguántenme. ¿Cuántos diputados tiene MC? 27. ¿Cuántos el PT? Uno ganó por. 39. Bueno, sí tiene más. Ahí ya está Y el dato. nosotros tenemos el pero doble en de MC votos solamente que ellos al ganaron Congreso. uno. Pero en MC solamente Tenemos ganaron Y el uno. además, doble. No va a además pasar. yo pondría Una por sobre una, la porfa. mesa, Una más por una. allá, Nada más déjame es que acabe el PT. es mucho Una por más una. difícil cuando nosotros estamos identificados en un movimiento donde a veces mucha gente, a ver, a mí me pasa, yo soy dirigente del PT, fundadora de este partido, y en Chihuahua, si yo voy a pedir el voto, la gente dice, ¿verdad? Morena, PT o Morena. La identificación, la mezcla, para nosotros es mucho más difícil diferenciar el voto que para ustedes, que con un discursito de la vieja política y no sé qué se Y quieren todos vienen de los diferenciar. partidos políticos del PRI y del PAN. O sea, yo simplemente diría, para nosotros es mucho más complicado y aún así nos hemos mantenido nuestro movimiento como una fuerza pujante. El ejemplo claro es Veracruz. Nosotros estamos ganando 30 municipios en una construcción de una campaña de un mes. Completamente distinto a lo que ustedes han hecho. Gobiernan 2 estados y aún así ni con todo el dinero del mundo que pusieron en Veracruz pudieron nosotros nos replegamos a eso en una alianza donde nosotros fuimos separados del movimiento que era ¿Así fue? Morena y el Partido Verde. Unos espectaculares que veíamos ahí que decían el PT es la verdadera 4T, Izquierda. ¿no? Pero bueno, No, yo la quería verdad es que decir, Yo soy representante yo lo que de vine Morena, fue a pero esto. les quiero decir una Este cosa. ejemplo, El Partido del Andrea. Trabajo fue el primer partido político en llevar a Andrés Manuel López Obrador a una Somos- candidatura. Por eso dicen que son la verdadera a ver, 4T. yo soy de Morena y yo fui dirigente nacional de Morena y yo entiendo Pero la fuerza que también tiene, pero fueron- yo también reconozco Oye. la importancia que tienen nuestros hermanitos Pero también del fueron Partido con del Trabajo. Peña, ¿no? Nosotros nos fuimos con ¿Con Peña, quién ¿cómo fueron? ¿Con crees? Felipe? No, Claro que ¿Cuál? no, ese fue Movimiento Nunca. Ciudadano con Ricardo Anaya. Nunca ¿Con quién fue el PT? Ricardo Anaya hemos llevó ido, a hemos Movimiento ido en Ciudadano a la una elección campaña. No, es presidencial. el verde, claro, No, perdón, bueno. perdón. Sí, Son no, sus no, no. otros Nosotros, compañeros. No, no, nosotros perdóname, somos, sí. nosotros somos, y lo El PT, sostenemos, tienes razón. somos el El primer Partido partido de Verde, la 4. Tienes razón. Bueno, a ver, creo que este ejemplo es muy importante precisamente para poner sobre la mesa por qué que es yo también fui importante candidata una al PT. reforma electoral, ¿no? Una reforma electoral que le ponga fin tajante a esta sobrerepresentación que a la mala el PT y el Verde se ganaron por su alianza con Morena. Y de nuevo, otra vez los datos que son fríos. El porcentaje de votos en la elección del 2024 al Congreso, no estoy hablando ni siquiera de la presidencia, al Congreso, Movimiento Ciudadano tuvo el doble de lo que tuvo el PT y el PT tiene 38 diputados y nosotros 27 y el Verde ya ni hablemos, ellos también tienen muchos menos porcentaje de votos que nosotros y tienen muchos más diputados, le pegan casi a los 80. Y luego además se pasaron diputados entre ellos ya empezada la legislatura, recordarán, para poder formar sus bloques mayoritarios. Estos fraudes son los que una buena reforma electoral debería de evitar, porque no puede valer menos el voto de la gente que vota por Movimiento Ciudadano por haber decidido ir solos. No se le puede castigar a los partidos que Esa es deciden decisión de ustedes. no ir en coalición. Y la Constitución además apoya a los partidos políticos Como la Constitución y permite no que se permite cambien los las diputados federales de coaliciones. bancada. A ver, datos que me habías pedido. El 61.53% de participación tuvieron en la elección pasada los jóvenes de 18 años. Se ubican entre los grupos de edad que más votaron en la elección de 2024. Aún así hay que reconocer que fue la elección con más baja participación ciudadana en de toda la historia en los últimos 18 años, esta última elección. Las mujeres, de hecho, y también una parte de las juventudes fueron quienes menos votaron. Por eso hay que reforzarles. Y nosotros decimos otra vez, si los jóvenes están comprometidos con México y México es joven, tendremos que abrirle los espacios para que voten de la misma Cada manera en quien la que jala ellos se como conectan para su con el mundo, agua ¿no? para su molino. Claro, la verdad. porque Pues la los jóvenes expectativa nos del parece Movimiento que debe de Ciudadano ser piensa el que grupo los y jóvenes los van a niños votar más por Movimiento importantes para Ciudadano. trabajar en el país. O sea, Eso es perdón, falso. es que yo no sé La en qué mayoría momento van a votó por pensar Movimiento. realmente en lo que se necesita en una Eso es reforma falso. electoral. Movimiento Ciudadano, pues los jóvenes, porque Que entren creen los jóvenes a ustedes que los participar en jóvenes el están país. con ustedes. Cosa que es falsa. En 2018, en Morena la elección de Andrés quiere Manuel López cambiar los Obrador, las plurinominales mayores porque- primovotantes Pero nosotros votaron queremos por... porque todo el país en confía sus manos. que Morena, la un tema de votación les va a Morena o de MC. favorecer. Nosotros reformamos la Constitución, por ejemplo, en la legislatura pasada, producto de una iniciativa de una servidora, para reducir la edad para poder votar y ser votado, sobre todo la segunda parte a partir de los 18 años. ¿Por qué? Porque la participación política Sí, claro. pues es de Sí. en dos sentidos. O sea, si tengo derecho a elegir, tengo derecho a ser electo. A votar y ser también, votado, ¿no? sí. Y pues, me permiten constituir empresas, ejercer la patria potestad de niñas, niños, adolescentes,
puedo privar de la vida a una persona si soy convocado a combate en el ejército mexicano. Tengo que pagar impuestos y no podía ser electo, y entonces modificamos la Constitución. Esto de que Movimiento Ciudadano es el partido de las juventudes, yo no me la creo mucho, No, pues, porque pero además yo fui la diputada federal más joven, yo fui la diputada federal más joven en la legislatura pasada y soy la senadora más joven en esta legislatura. Mira, nosotros encantados de fortalecer los mecanismos que permitan que las juventudes participen más. Ahora bien, se requiere muchísima educación cívica y me parece que tenemos que hacer un acompañamiento muy serio hacia las juventudes que lamentablemente pues se encuentran en situaciones de apatía con respecto a la participación política. No se trata nomás de decir, ahí porque, bueno, reduzcamos solo de nos edad a enteramos partir de de los escándalos. 5 años para que los niños puedan votar. O sea, no se trata de eso, Sí. no es populismo electoral. Es cultura política. Es educación cívica. Exacto. Oye, Andrea, ¿qué te dijo la presidenta cuando fueron al Palacio? Bueno. Me quedé con esa duda en las vacaciones. No podías dormir. No, en serio. ¿Fuiste con Arturo Ávila? Sí. ¿Qué pasó ahí? Nuestro compañero Arturo es el vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Una servidora es la vocera de la bancada en el Senado de la República, en ambos casos del grupo parlamentario de Morena, y tenemos mucha coordinación entre equipos de comunicación, porque pues naturalmente los insumos argumentativos para la defensa de las políticas públicas que ha implementado el movimiento de la Cuarta Transformación emanan de los resultados que ha tenido la misma, y para conocer los resultados pues accedemos a información que comparte, por ejemplo, el INEGI. Fíjense nada más, ya lo han Hace mucho que tratado no ustedes veía el día a de López hoy. Obrador. Lo traigo Lo nuevamente extrañas. a colación. Te 13 ayudo. A ver. millones de personas salieron de la pobreza de 2018 a 2024 y casi 2 millones de personas salieron de la Incluido pobreza Andrés Manuel López Beltrán. extrema. Entonces, bueno, yo no Eso sé a qué sí. pobreza se refieran ustedes, me parece una burla a la gente No, que no, no, puede la comer burla 3 no, veces parte al de día. Morena hacia la No, población. a ver, No, estamos hablando de es cosas un serias. En comentario nuestro político. país tenemos personas que no comen 3 veces al día, que a duras Así es. penas le untan un poquito de frijolito a una tortilla de maíz y están en la Sierra Tarahumara. Que por cierto, esta cifra, fíjense, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza. El estado de Chihuahua fue uno de los únicos 3 estados a nivel nacional en aumentar la pobreza. No hubo reducción, sino que hubo un aumento Bueno, en donde también Chiapas, gobierna ¿no? Acción Nacional. También No está, Chiapas. no está dentro de los 3. No. Sí. ¿Cuáles son los otros dos? Me parece que hubo, tendré Chiapas, que revisarlo, pero no es Oaxaca, Chiapas. Hay ¿no? un plan que se llama el Jalisco Plan y Nuevo Lázaro León, de las cifras Cárdenas. también más Más importantes bajas. en reducción de Ujú. pobreza. Lázaro Cárdenas, que se dedica al rescate precisamente de estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Precisamente estados en donde los integrantes de Acción Nacional, su principal propuesta era deshacerse de los mismos. Recordarán ustedes a Gabriel Cuadri, que decía que México no salía adelante porque tenían teníamos a a Oaxaca, Guerrero, Guerrero de ¿no? Chiapas, que es donde se concentra el corazón cultural de México, ¿no? O sea, la magia, Esto pero se bueno. reconoce, ¿no? Entonces, A ¿por ver. qué Desde fuimos la a mesa Palacio? pasada, Pues porque ¿no? nos Que dijimos coordinamos que en materia de esto es un comunicación y avance ya está. Lo que muy pasa es que Entonces hubo la mucho... presidenta la citó nada más para decirles muy bien, muy No, mal. de ninguna forma. Adelante, ¿cómo de ninguna están? forma. Es una coordinación entre equipos de comunicación y lo hemos hecho desde siempre. Son compañeros que tienen andando con nosotros las calles, los barrios, las localidades, municipios, de todas las entidades federativas desde hace muchos años, desde hace Laura. décadas incluso. Sí, bueno, a ver, Movimiento Ciudadano siempre ha tenido propuestas sobre la mesa y además resultados de nuestros buenos gobiernos naranjas. Sobre la reforma electoral, nosotros hemos tenido siempre, desde hace más de una década, una propuesta sobre la mesa que incluye la reducción de financiamiento, que incluye también, sin duda, el reforzamiento de la participación ciudadana, que los ciudadanos puedan acceder al poder. Yo no estoy de acuerdo con esta premisa que dice que si los jóvenes votan por uno o por otro partido es por eso que hay que atenderles. Las niñeces, por ejemplo, no votan, las niñas y los niños no votan, y nosotros desde un principio hemos dicho que son el corazón de nuestro país. Lo más importante, nuestro proyecto político está basado en la escucha y, por supuesto, en la atención a las niñeces mexicanas. Entonces, a mí me parece que si los jóvenes están listos para participar, pues hay que abrirles las puertas. Número 2, el tema de la reducción de pobreza. Nuestros buenos gobiernos, Jalisco y Nuevo León, bajando como ningún otro estado en la República los indicadores, y hay que seguirle porque la gente necesita más bienestar. Regresamos. En punto, Andrea Chávez, Lili Aguilar, Laura Ballesteros, aquí con nosotros. Bueno, a ver, el Tren Maya. Uf. Carísimo.
Andrea, y bueno, pues ayer tuvo un segundo accidente, o sea, pues incidencia, lo que como le quieran llamar, fue un accidente que no costó vidas ni heridos, afortunadamente, porque nadie lo celebra, Bendito Dios. pero es una alerta de seguridad, la tercera alerta de seguridad. Sí, bueno, yo quería hacer una reflexión como muy profunda sobre los trenes de pasajeros, acotando en principio que, bendito Dios, no existió ningún accidente. Que, Bueno, accidente sí. En términos pero, humanos, ¿no? ajá. O sea, que no hubo una afectación humana, que no hubo una lesión, que se pudieron reanudar las operaciones en menos de 50 minutos, existió un ligero retraso y en realidad de forma logística no representó un problema para nadie, tampoco para la pasajera que iba a abordar un vuelo hacia Brasil, me parece. Y yo quiero promover esta reflexión porque nosotras, Lilia y una servidora, representamos una de las únicas entidades federativas en donde hay tren de pasajeros, como es el tren El Chepe, Chepe, ustedes lo conocen, ajá. yo estuve hace un par de días por allí. El tren Chepe tiene, fíjense nada más, el tren, digamos, completo, el que data de hace muchos años, cerca de 650 kilómetros de extensión. Y el tren Chepe Express, que es el popular que ustedes conocen en redes sociales, tiene 357 kilómetros. A ver, espérame, ¿cuál es el que no conozco? El grande viejito, digamos. Ajá. ¿Que también hace recorridos turísticos? ¿o Sí, no? también, ¿Pero son diferentes? no es más vistoso, no es tan vistoso para el turismo como es el otro, ¿no? Ok. ¿Pero funcionan los dos? Funcionan los dos. O sea, el uno es viejito- de Chihuahua Ajá. a Mochis y otro es de Krill a Mochis. ¿Y el chiquito cuántos kilómetros? 357. Digo, el viejito. El viejito 650 Ajá. y el nuevo, el tren Chepe Express, 357 kilómetros. Ok. Todos los años hay percances de vía. Todos los años. ¿Ah, sí? Sí, todos los años. Por ejemplo, en 2022 hubo uno en Choix, en 2021 hubo 2 en Divisadero y así podríamos irnos todos los años. No, Porque pues, qué miedo. es normal, se llaman percances de vía, en donde el buggy tiene un descolocamiento de la vía o alguno de los carritos también tiene una cosa. Es normal. Ahora bien, No, no es normal. a ver, no quiero decir que sea normal por, digamos, simplificar el hecho, pero quiero decirles que ocurre todos los años en nuestro país y podríamos dar muchos más ejemplos en Francia, en España, allá donde sí existen trenes de pasajeros. Se Japón. tiene que revisar. No tiene un solo incidente. Pues yo ya les dije 2 en El México. Shinkansen. Yo ya les dije 2 en México de trenes de pasajeros particulares que emanan de la entrega de concesiones que hizo Ernesto Zedillo con la privatización de los trenes, que después de ser presidente de la República con la puerta giratoria, formó parte de sus consejos de gerentes y tiene casi 3,500 acciones de Union Pacific, por ejemplo. Entonces, estamos desacostumbrados a ese tipo de percances. ¿Por qué? Porque no hay trenes de pasajeros en nuestro país. Ahora No, bien, pero hay trenes de fíjense pasajeros nada más, en el mundo Fíjense nada más. que el no tren tienen Maya, estas incidencias. Les dije incidentes del tren Chepe Express que tiene 357 Bueno, lo kilómetros. vamos a ver. El tren Maya tiene 1,500. Kilómetros. 1,500 Ujú. kilómetros. Ujú. Multiplíquenlo. O sea, No, ¿qué pero, tan más bueno, grande no sé, a es? ver. ¿Qué tan más A ver, grande es Laura. el Tren Maya? Entonces, quiero decir, enhorabuena por la transparencia, enhorabuena por la acción rápida, pronta, enhorabuena por la información que nos compartieron en la conferencia mañanera y estaremos esperando el peritaje que haga la Fiscalía General de la República, tanto Fíjate, como la Comisión nada más, de nada más felicitaciones déjame- a todos. A ver, espera, A ver, nada más déjame dar un este- dato. No nos comparemos con los que tienen fallas. No, No. bueno, el Chepe vamos a averiguar. No quiero, Pero ¿sabes qué? comparar A con los ver, que tienen fallas, pero quiero decir, el tren, ocurre, el tren bala. ocurre, El tren y bala, la oposición nos sale gritando. el tren bala de Japón Sí. tiene 2,951 kilómetros en operación. Sí, y Cero qué bien. incidentes desde Ya, hace 50 yo años. les acabo de decir Cero, 2 incidentes cero. del tren Chepe Express. Casi sí, que pero está el PRI en robó México más, también. ¿no? Y yo no vi a nadie de la bueno, a oposición ver, brincar. El Chepe chocó más. No se trata de eso, se trata Porque de Ernesto decir, Zedillo no sé qué. los yo lo que percances quisiera viales decir existen. es lo siguiente. Laura. Afortunadamente no hubieron pérdidas humanas, es lo primero que tenemos que poner en la mesa. Y no hubieron percances ni vidas humanas perdidas porque no tiene pasajeros el Tren Maya. Ese es el problema. Por eso cada Pues que vez iba que lleno, sucede el algo vagón. con el Ayer Tren mismo Maya, hubo un lo que nos descarrilamiento remite de es a una pensar si era una buena idea haber hecho un gasto como el que se hizo y además a costillas del impacto ambiental que trae 500,000 la afectación millones de de la pesos selva fue el maya, costo, ¿no? hasta Que ahora. además con un presupuesto, o sea, no solamente las afectaciones a la selva maya como un impacto directo al corazón de la sostenibilidad y la creación de resiliencia en nuestro país, sino también presupuestal. Fíjense que casi el 80% del anexo 16 del presupuesto de nuestro país, que está dedicado precisamente al cambio climático, se destinó al Ejército Mexicano
gobierno para construir al Tren Maya. Por eso, cuando suceden este tipo de percances, pues claro que nos remite a volver a decir el Tren Maya, como se construyó, donde se construyó y para lo que se construyó, no era una alternativa de transporte para la gente, fue un capricho del presidente de la República anterior y que le quitó el presupuesto a nuestro país para combatir a la crisis climática. No lo dejaremos de señalar desde Movimiento Ciudadano. Diputada Lilia Aguilar. Pero ¿cuál sería? O sea, un poco, yo entiendo que sea un bonito discurso, insisto, a través del Movimiento Ciudadano, pero lo cierto es que estamos hablando de cómo conectabas Oaxaca con la península de Yucatán y cómo dabas desarrollo a eso. Con otro trazo. O sea, había otras propuestas de a mí me parece que, insisto, es un bonito discurso, sin embargo, no para afectarlo viendo el tema del accidente, yo lo primero que resaltaría, primero, no hay percances con vidas humanas, primero. Segundo, el tema de la transparencia y que hoy todo el mundo estemos atentos de qué está pasando con el Tren Maya. Pues sí, porque chocó. No chocó, hubo un percance de vía un percance de vía. Y eso falla y a mí me parece, o sea, cosas a destacar, positivas y negativas. Bueno, se tiene identificado qué es lo que pasó, creo que eso es importante. Segundo, que hoy día no sabemos, hoy lo dijeron en la mañanera, no sabemos por qué hubo el cambio de vía en el buggy, creo que eso sí que no debió pasar. Sí, que eso no debió pasar, pero hay una responsabilidad clara y sabemos qué es lo que está pasando. Y en el tema de los accidentes o no, en este tipo de transporte, no estamos exentos, o sea, también hay que decir, si no es que sea inefable ni perfecto este sistema de transporte, como no lo es ninguno, Azucena. Perdón, y eso, es que y yo eso tengo muy fresco Japón por Andy, porque yo estuve ahí, pero en el otro barrio. No, y además, pero imagínate, cero percances. Nos encantaría tener muchísimos de esos trenes en México. Claro, pero para eso necesitamos para allá desarrollo. vamos. Y eso es, y para tener pero este es que tipo de aquí desarrollo. en la página del Tren Maya dice que es lo más altísimo en tecnología y seguridad. Yo escuché la intervención que hubo antes sobre esto y tú decías, bueno, dice que es de primera. A ver, es de primera. Yo lo conozco. Y los incidentes y los accidentes, creo que no vamos a estar exentos. ¿Tú lo conoces? ¿Tú lo yo conoces? lo conozco también. ¿Tú lo conoces? Sí, lo conozco. Es precioso. Bueno, es muy bonito, pues sí, pero pues que... Pero miren, por ejemplo, los que no vengan habitantes estos de accidentes. Chetumal, en la Unión los habitantes Europea, de en la Unión Chetumal no Europea pueden tomar hay el tramo. 600 hay A ver, 600 los habitantes, accidentes A ver, los una por una. habitantes de Chetumal 600 no pueden usar el accidentes. Tren Maya porque es caro. Y siguen Sí es usando caro, taxis sí es caro, sí es muy caro. inseguros Sí. entre varios para poder A ir, ver. por ejemplo, a de- trabajar. déjame que termine la diputada del para PT. nadie cuando ha tenido 1,5 millones de pasajeros en año y medio. O sea, se contradice, ¿no? O sea, primero dice, no es opción para nadie, y luego de pronto dice que sí. Pues luego, es o sea, poquito. oye, no pueden usar. A ver, 1,5 es muy diputada. caro para A ver, ellos. nada más decir, en la Unión Europea los accidentes el año pasado todavía es de sobresalir, que disminuyeron 600 accidentes en vías férreas en el tren de pasajeros en la Unión Europea. ¿En cuál- perdón, ¿cuál estamos es- hablando... Pero ¿cuál es el dato de la Unión Europea? ¿De qué en tren? general hubo del 2024 al 2023 600 accidentes menos en la Unión Europea, nada más para Ajá. que veas, de 1,800 en total. Entonces te estoy diciendo que este tipo de incidentes no están exentos, ni en Japón, probablemente eso sí no tengo el Y dato. otros seguro, el AVE, pero no sé. en la Unión... La ferroviaria de España es mucho más grande que la de Japón y tiene decenas. ¿Cuántos kilómetros Pues, tiene? voy a preguntar el dato, pero es la segunda mayor después de China en el mundo, ¿no? O sea, Nuestro encima de Japón. país, a ver, Entonces, y tiene decenas de Bueno. incidentes de este tipo. Nuestro país está urgido de inversión en transporte público para la gente, no de caprichos No, de a ver. reyes y de virreyes. No. 500 Otra vez mil Movimiento millones de Ciudadano dándole la pesos, espalda además de no a la impactar gente. la crisis ambiental y La la, mayoría- selva maya, ONU Habitat pudieron avaló haberse el invertido proyecto para de modernizar Tren todo el Maya. transporte público ONU del país. Habitat, ONU Poner Habitat, metro, ¿ubicas ONU poner Habitat, líneas de Laura? metrobús. Y lo que quería un ¿Sabes poco qué es ONU explicar Habitat? de las Aguántame, personas que habitan, por ejemplo, Chetumal, cuando van a ir a ONU trabajar a Habitat Bacalar, avaló tienen que seguir el usando Tren otros Maya. medios porque les es Pero muy ahora se caro les- usar el Tren entonces, Maya. a ver, aguántenme. Entonces, ¿Funciona o no si era funciona? para un tema de transporte, debieron de haber pensado precisamente transporte que lo como un usara metro, la pues, gente ¿no? común y corriente y de a pie. ¿Cuánto y cuesta, no lo pensaron, la así opción lo más pensaron como un ecológica es el tren. trenecito de Disney, Claro. impactando La opción más ecológica severamente la selva maya. Y la verdad es que el ONU problema Habitat también avaló el es de nuevo programa del Tren Maya. el número de proyecto del pasajeros. Tren Fíjense Maya. nada más, Laura, y en estamos promedio, hablando de Aguántame, ONU porque no les Habitat. en promedio, el número de pasajeros de las líneas ferroviarias son 80,000 pasajeros por Bueno. día. ¿Saben cuántos traslada el Tren Maya? 3,000.
Ahí están Mira, los datos para el gasto que de Bueno, tal nuevo vez tiene que ver la mala fue publicidad tomado que le del da anexo Movimiento 16 Ciudadano. para O sea, el no combate quiere que le al vaya cambio mal. climático. Dice, Adelante. a ver, Laura Ballesteros vino a decir aquí que no fue opción. ¿Sabían ustedes que el Tren Maya se pudo hacer porque era una de las únicas vías que no fueron concesionadas desde la administración de Ernesto Zedillo y ratificadas en la administración de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, porque ellos no veían la viabilidad de invertir en el sureste de México? Ellos no veían la importancia de invertir en el sureste de México. Y por eso habían dejado abandonada la posibilidad de concesionar los trenes de pasajeros en esa región Invertir de en el nuestro sureste país. no es urbanizar Invertir la en selva el maya, sureste ni es entregárselas a los fundamental y es lo que nos ha desarrolladores permitido inmobiliarios. sacar Laura, a es que con más ese de Tren Maya 13 se millones de pudo haber personas de hecho la otro pobreza. trazo. Termino, Se concluyo. pudo haber hecho otro trazo. Quiero 30 insistir en segundos. una cosa. ONU Habitat avaló el proyecto del Tren Maya. La opción más ecológica para el traslado de pasajeros y de carga son los trenes. Así que no venga el pan naranja a decir que el impacto Pero nunca hemos dicho medioambiental. que los trenes no se El hagan, que se departamento hagan en muchos donde trenes vive en el Laura país, tuvo pero impacto no con ambiental. no con La el calle tren, que no con usó la para selva maya. venir a Grupo Fórmula tuvo Vamos al impacto corte y regresamos ambiental. con la conclusión. 15 minutos, a ver, conclusión, la diputada del PT Lilia Aguilar. Yo solamente quiero insistir lo que decía fuera del aire. En España, una de las redes ferroviarias más grandes del mundo, hay 78 accidentes hubo en el último año. A mí me parece que hay que darle la perfecta magnitud a lo que sucedió. Además, aceptar que no solamente se sabe qué es lo que sucedió, sino que estamos en miras de hacer de arreglarlo, vamos a ponerlo de alguna manera. Y quiero dar un dato, porque yo decía que venía muy lista para el tema de la pobreza, contrario a lo que ha dicho Laura Ballesteros, según el INEGI, no lo digo yo, Nuevo León está entre los estados que de las 5 entidades de los porcentajes más bajos de la población que salió de la pobreza. Nuevo León, no, pues aquí está el Pero tiene informe un porcentaje bajo de del pobreza. INEGI. Así Entonces, es de los más bajos. y es de los que no salió de la pobreza, pero yo cerraría diciendo en el tema de no podemos, y se lo decía a Laura fuera del aire, no podemos pichicatear un proyecto tan importante como es el tema del Tren Maya, que le dio salida y que da conexión a todas estas comunidades que antes estaban olvidadas de la mano de Dios, solamente porque no estemos de acuerdo con el trazo. Hay que darle a cada quien la perfecta magnitud. Este es un proyecto económico importantísimo que va a detonar la zona, y bueno, pues yo creo que deberían de tener la generosidad, así como en el tema de la pobreza. 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, y yo veía ayer tu programa, ayer o antier, que había aquí dos personas que decían, no salieron de la pobreza, no es Emilio cierto. Álvarez y Casa y Rubén Moreira. Y, oye, en negación total, o sea, yo creo que Bueno, la sobre todo oposición, Rubén, ajá, sí. yo creo que la oposición tiene que hacer un autoanálisis de por qué no crecen en este país, y este tipo de acciones, el estarle pichicateando a este país absolutamente todo, me parece Bien. que es completamente absurdo, porque esta noticia nos debería dar gusto a todos. 13.4 millones de personas fuera de la pobreza, 1.8 de la pobreza alimentaria, eso es extraordinario. Laura Ballesteros. Sí, yo no sé con quién se están peleando ustedes aquí en la mesa. Nosotros en Movimiento Ciudadano desde un principio hemos reconocido que es muy importante la reducción de pobreza en el país. Nuestra agenda programática de toda la vida, incluido siempre que los programas sociales se fortalezcan como lo hacemos en nuestros buenos gobiernos. Nosotros creemos que el mundo y el bienestar de la gente se cambia desde lo local, y por eso hacemos buenos gobiernos. Y Jalisco y Nuevo León no solamente son un ejemplo en disminución de la incidencia delictiva y de homicidios dolosos. Con esta disminución que tuvo el país, nosotros fuimos el primero y el tercer lugar de todos los estados de la República en la reducción, primero Nuevo León, tercero Jalisco. Nosotros también hemos tenido muy buenos resultados, y nos da mucho gusto que los dos buenos gobiernos de Movimiento Ciudadano estén también aportando a la reducción de la pobreza, contrario a lo que dice Lilia. Fíjense, No, 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 776,000 personas, aquí están los datos, 776,000 personas superaron su condición de pobreza, y la pobreza pasó del 24.3% que estaba en el 2020 al 10.6% en el 2024. Es una reducción histórica, y estamos muy contentos porque esto es para el bienestar de la gente. Jalisco también con sus cifras más bajas en los últimos 20 años. Se tiene que seguir por ese camino. Nosotros nunca vamos a regatear ni en materia de política social ni de salud. Somos los únicos 2 estados de la República también que tienen tratamientos gratuitos para los niños con cáncer, porque estamos convencidos que es así como vamos a darle a México futuro. Andrea. La oposición se estaba
así masajeando las manitas, estaban esperando con lo carroñeros que son, que hubiese lesionados en el accidente que tuvo no. el Tren Maya. Estaban ¿Tú crees? deseándolo. Yo vi una serie de tweets, yo vi una serie de publicaciones en X, en distintas plataformas digitales, futureando sobre las posibles lesiones o ¿De las quién? probables inclusive pérdidas humanas Sí. que pudo haber existido A en ver, ¿de esos... quién? 133,000 Están pesos allí, cuesta. tienen el que Tren Maya revisarlo. por pasajero. Pero, Ese es el No, costo. ¿por o qué? sea, por la Porque edad de están los que quiere enojados, que les termino vaya el mal. argumento, están A ver. enojados porque 133,000 la más pesos reciente por encuesta pasajero. sobre la aprobación de la presidenta de la República, ¿Cuántas líneas de metro y doctora de Claudia metrobús tenemos Sheinbaum en el país? Pardo, la posicionan con una aprobación del 74% de la población mexicana, es decir, 3 de cada 4 mexicanas y mexicanos aprueban la gestión, la administración de la primera mandataria en la historia de México, a 40 días de cumplir un año de administración. Esta es la histórica aprobación con la que cuenta la doctora. Y por eso la oposición está deseando que algo malo ocurra, que una tragedia ocurra para poder seguir en contra del movimiento de la Cuarta Transformación. No entienden que no entienden. Los resultados están en la mesa, la transparencia está en la mesa y sobre todo la cercanía con el pueblo. Quiero celebrar la instalación de los más de 7,000 comités seccionales de nuestro partido Movimiento el pasado domingo. Alcanzaremos a tener más de 70,000 comités seccionales, uno por sección electoral, que es una organización que no tiene ningún otro partido político, mucho menos el más chiquito, que es el Ojalá Pan ya Naranja. se vea por ahí Mucho a menos. Andrés Manuel López el Beltrán invisible, les voy a trabajando en el empezar a decir partido, el Pan ¿no? Naranja. Ojalá. El invisible. Bueno, gracias, Andrea. Gracias. Gracias, Laura. Muchas gracias. Gracias, Muy buenos Lilio. días. Muchas gracias. Que tengan qué buen gusto día. estar aquí. Gracias a las 3. Hasta luego.